Bienvenido a su programa de Mundo Cristiano. Vivimos en el mundo, pero no del mundo. Gaba. Buenas. De verdad contentísimo porque Dios nos permite ver un día más y compartir el estudio de la palabra del Señor con la gente que sigue este programa Mundo Cristiano. De verdad contentísimo hoy con un tema siguiendo la secuencia de este mes. Sí. No somos del mundo, pero vivimos en el mundo. No, así es. Vivimos en él, pero Vivimos no somos en del él. mundo. Eso trae muchas preguntas, muchas connotaciones, muchas responsabilidades, Ciertamente. sobre todo. Así que gracias por estar ahí, recordando que este programa es un órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Nosotros estamos ubicados en la Espaillat número 86. Es la Iglesia de Dios de la Profecía Central de esta ciudad de esta provincia de la Romana. Y estamos disponibles para que usted nos visite. Cierto, así es. Los segundos domingos es de 6, el culto inicia a las 6, pero luego los domingos regulares tenemos culto a partir de las 9, iniciando con nuestra escuela bíblica, y luego ya a partir de las 11 el culto de acción de gracias a Dios. Entonces los días martes, verdades bíblicas, jueves, culto de exaltación y gloria a nuestro Dios, dirigido por diferentes ministerios, y los sábados reuniones los jóvenes con algunos temas que ellos suelen tratar. Así que ya ustedes saben, esas son las informaciones con relación a lo que tiene que ver con lo que es la vida de la iglesia. Y durante este mes, como dijera Julio Gaba, estamos hablando de ciudadano de dos reinos, y como texto base, primera de Pedro, el capítulo 2, 11 al 17, por ahí ustedes pueden ver donde habla de que somos peregrinos y extranjeros, y también nos habla de las responsabilidades, que esto no elimina el hecho de que tú y yo seamos, decíamos la semana pasada, peregrinos y extranjeros, no anula ni elimina la responsabilidad que tiene todo creyente en este mundo donde vive, donde se encuentra. Y en el día de hoy, continuando de todo lo que es el tema que hemos estado hablando, el tema sería vivimos en el mundo pero no del mundo. Entonces ahí inmediatamente que nosotros tenemos que comenzar a hablar de este importante tema, Julio Gaba. El cristiano habita en un espacio geográfico, ciertamente, en la tierra, y social, terrenal. En la tierra. Sin embargo, somos terrícolas. Sí, sin embargo, yo creo que los valores pertenecen a otro reino. Ok, mira, fíjate, nosotros cuando iniciamos y abrimos la Biblia, nos vamos a encontrar en el capítulo 1 la opinión de Dios con relación al ser humano. Bien. Las dos declaraciones que da, que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ajá. Eso significa que tú y yo tenemos, al igual que Dios, obviamente guardando la distancia, capacidad evolutiva, capacidad vamos a decir, de razonamiento, tenemos capacidad de inventiva, vamos a decir, de crear, tenemos intelecto, tenemos emociones en ese sentido. Pero también en ese mismo capítulo 1, vamos más abajo en el 28, nos dice que ahí nos da un mandato cultural, lo que es el llamado mandato cultural, que en otros en programas pasados hemos hablado, donde Dios pone al hombre, le da una orden al hombre y le dice que debe de enseñorearse sobre las aves, sobre los peces, sobre todo, debe de enseñorearse, sojuzgarlo, enseñoreate de ellos. Esa es lo que se refiere a lo que tiene que ver con el mandato cultural, que para todos los hombres, es para la humanidad. En sentido general. En sentido general. Pero si nos vamos ahí al capítulo 2, versículo 15, dice que Dios creó al hombre y lo puso en el huerto. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que lo labrara o lo cultivara y lo cuidara. Entiéndase que lo que es, vamos a decir, cultura, una definición, vamos a darle una definición de cultura bíblica, vamos a hablarle así. Cultura no es más que la creación de Dios más el esfuerzo del hombre a través de su creación. Entiéndase que cada vez que tú y yo hacemos lo que
vamos a decir, lo que Dios te ha, el talento que Dios y la habilidad que Dios te ha dado, tú estás y lo pones al servicio, obviamente, de esta creación. Tú estás haciendo lo que Dios ha dicho ahí en Génesis 1:28, que debe de producir, o sea, que esa tierra, que ese mundo donde nosotros nos encontramos, florezca. Entonces, Arturo, ¿por qué se puede ver o nos quieren hacer saber o hacer ver que nosotros tenemos que huir de esa creación, huir del mundo como tal? El cristianismo moderno, por decir, por poner una diferencia, nos quiere hacer saber o nos indica que este mundo es un mundo perdido y que tenemos que estar huyendo. Incluso hay gente que indica que por qué Cristo no ha venido y ha desbaratado todo esto. Cuando tú indicas, y la Biblia lo indica, que Dios nos colocó en el mundo con un propósito claro. Ciertamente. Y si nosotros vamos a la oración sacerdotal, que está diciendo ahí, él inclusive dice, mira, la vamos a leer antes de darte respuesta, y a todos nuestros oyentes, que dice en el versículo 15 de Juan capítulo 17, ya luego que él sale de la última cena, él sale de allí y está orando, y dice en el 15, no te ruego que los quites del mundo. Oye lo que le dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces continúa el 16 y dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. De ahí sacamos el texto el tema de hoy. El tema, la dualidad. Exactamente, vivimos en el mundo, pero no del mundo. No somos del mundo. Entonces, pero si no, yo te cité Génesis 1, Génesis 2, pero después de Génesis 1 y 2 va el 3. ¿Qué dice el 3? El 3 hay una caída del hombre. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Ahí hay una caída en el 3. Ok, claro que sí que hay una caída en el 3. Entonces, esa caída del hombre como tal afecta al mundo de forma directa. De manera radical, de raíz. Y hoy, por eso, vivimos nosotros en un mundo de maldad, en un mundo donde prácticamente impera lo que es el caos. Entonces, por eso es que la convivencia del hombre como tal, del hombre cristiano, del hombre de fe, trae esa distorsión con respecto al mundo actual. Ciertamente. Pero entonces, y hay textos, inclusive, que pareciera como que nos está mandando a alejarnos del mundo. Ok. Como el de Timoteo capítulo Colosenses 3. Pero entonces, Arturo, se supone que Dios nos envía al mundo, y estoy hablando luego de la caída. De la caída. Como sal de la tierra, con un propósito también. Ciertamente. Vuelve otra vez. Así es. A utilizar Dios al hombre. Así es. El espacio geográfico. Así es. Con un propósito nuevamente. Así es. Ahora bien, volvamos otra vez. El propósito primario. El hombre rompe, cae. Sí. Pero hay otro propósito luego de eso, incluso luego de la caída. Y tiene que ver con el espacio geográfico también. Así es. Entonces, ¿qué pasa ahora? Vuelvo a la misma pregunta. A pesar que estamos viviendo en un mundo contaminado, en un mundo que el dueño, el rey del mundo, es Satanás, y estamos viendo cosas terribles, a pesar de todo eso, Dios no envía ese mundo como sal. Él no es el dueño, Satanás, es el príncipe. El príncipe. Que ha usurpado la función que Dios le dio al hombre. Sí, exactamente. Por eso es el príncipe de este mundo. Rectifico, es el príncipe de este mundo. Él usurpó la posición que Dios le dio al hombre cuando en Génesis 3 cae y es engañado. Entonces, al ser engañado, obviamente, fíjate lo que ha estado ocurriendo, que estamos en medio de un sistema de maldad. Y cuando aquí habla de que vivimos en el mundo, se está refiriendo a que somos de la tierra, estamos en la tierra. Claro que sí. Está desde el punto de vista en el sentido físico. Físico. Pero no somos del mundo, se está refiriendo a que no somos del mundo en el sentido espiritual. Claro que sí.
que no nos regimos por el sistema de valores del sistema que impera en este momento, y por ende nosotros debemos guardarnos y debemos de cuidarnos y vamos a decir ejercer, pudiéramos decir, presión contra esas ideas que vienen en contra de lo que es la verdad de Dios. Entonces, partiendo de lo que estás diciendo ahora mismo, de que nosotros, el mundo, el hecho de nosotros estar habitando el mundo es físicamente hablando, sí, claro, es una parte. Cierto. Y la otra parte es totalmente espiritual, que se refiere a que no somos del mundo. Que no somos del mundo. Que no nos regimos por el sistema de maldad del mundo, ni los valores, ni la tabla de valores que el mundo se rige. Entonces, esa lucha, Arturo, ¿cómo es que nosotros tenemos que librarla? Es una lucha, porque si hablamos que es una lucha física, físicamente no podemos luchar porque nosotros tenemos que cohabitar en el mundo y no podemos pelear en esa corriente. Ahora, nuestra lucha debe de ser natamente espiritual. Nuestra lucha es espiritual y que se manifiesta en lo físico. ¿De qué manera? Bueno, de la manera que lo estamos mirando hoy día. Ponemos un ejemplo. Mira, allá en los años, en el siglo XIX, Karl Marx viene con lo que es el marxismo, lo que conocemos hoy, y hoy día se ha puesto muy popular el marxismo de Marx. Viene el marxismo clásico, Engels, que hablan, y donde ellos veían la historia del hombre como la lucha entre el opresor y los oprimidos. Y va transformándose hasta que llegan a un italiano que entiende y dice: pues espérate, para poder cambiar al hombre, ese sistema opresor, necesitamos cambiar cómo piensa el hombre. Y ahí es donde viene lo que es el marxismo cultural. ¿Y cómo se cambia la cultura del individuo? Cambiando su pensamiento. ¿Y cómo se cambia su pensamiento? Cambiando el lenguaje. Esa es la manera. Tú cambias el lenguaje, en vez de tú llamarle a un ejemplo, a lo que tiene que ver en un aborto, vamos a decir interrupción del embarazo. Yo cambio inmediatamente lo que mentalidad, lo pongo más sutil, menos agresivo. Es la palabra, menos agresivo, menos letal. Menos letal, menos criminal. Sí, menos dañino. Menos dañino. Pero cuando tú ves el resultado, es el mismo. Totalmente. Entonces ahí donde va. Entonces toda esa idea, y donde el mismo hablaban, y donde ellos comenzaron a entender que había necesidad de cambiar el pensamiento del hombre, y el pensamiento del hombre se cambia cambiando la cultura. Entonces, eso que dice llega hasta nuestros días, y hoy día por eso tenemos lo que llamamos una lucha o batalla cultural. Entonces, ¿qué han estado estableciendo estas personas? Que para lograr cambiar el pensamiento de los individuos es necesario desmontar o desconstruir todos esos pensamientos, vamos a decir, clásicos que tenían esa sociedad, que es el familia, cristianismo, matrimonio, valores morales, la sexualidad, vamos a decir, reforzada por el pensamiento de Sigmund Freud. Óyeme, eso ha sido terrible, y para yo entender para yo conocer y ser entendido en los tiempos, yo necesito visitar y chequear cómo todas esas ideas han ido cambiando el pensamiento de Occidente hoy día. Y es interesante. Sí, entonces vivir en este mundo a la luz de la palabra tendría que ser una especie de batalla. Sí, es una batalla. Es una batalla porque recuerda que ahí yo no me estoy conformando a ese sistema de pensamiento, de patrones. Fíjate que entro la escuela o la Universidad de Frankfurt es que comienza a cambiar todo ese patrón de pensamiento. Y de hecho, por eso que ese sistema ha tomado la educación. De la educación de la que uno va desde escolar, universitaria. Ha tomado las artes, la música, ha tomado los medios de comunicación. No, pero espérate, brother. Sí. Espérate.
tocaste un punto demasiado importante con respecto al cambio de pensamiento, que es la música. Sí. La música ha jugado un papel preponderante. Hace unos días escuché a alguien hablando en la radio, brother, yo tuve que detenerme en el carro, yo me detuve así, porque a veces tú estás escuchando algo y tú estás corriendo, lo que sea, y tú lo estás escuchando, pero yo me detuve a escuchar lo que estaba diciendo. Y él estaba a ver cuál era su hipótesis con respecto a lo que él decía. Él decía que la juventud latinoamericana se dañó a partir de, puso una fecha, 1960. Por ahí. Esa es la bisagra. Donde... Y comenzó a hablar de la música. Y él comenzó a detallar el tipo de música. Sí, de ahí los hippies. Claro que sí. Comenzó a detallar los tipos de música y terminó con lo que tenemos ahora aquí de este lado, que es la música urbana fuerte, pesada, porque la música urbana siempre ha existido, claro que sí. Por esa música fuerte urbana que incita mucho a la sensualidad, depravación, y no a la sensualidad decente. Tú me dirías, pero Gaba, ¿cómo sensualidad decente? Yo creo que en la intimidad de dos personas de diferentes sexos, esposos, de repente tu esposa no está desnuda y tú la ves sensual. No sé si me está entendiendo. Sí, pero cuando hablamos, la gente, lo que pasa es que cuando la gente habla, escucha la palabra sensual, de una vez se va a lo sexual. Sí. Pero sensual viene de sensor, o sea, que de sentido. Claro. De que somos seres sensuales. Claro somos seres sí. que tenemos sentido. Claro. Y tú sientes el puyo. Exactamente. Entonces, él comenzó a detallar eso y yo dije, Dios mío, pero es tan importante la participación de la música para lo que estamos viviendo en el día de hoy, brother. Claro. Y la música exactamente ha transformado pensamiento. Incluso, brother, es increíble como tú ver cuando entrevistan a un intérprete urbano, y lo voy a decir sin temor a querer detractarlo ni nada por el estilo, y cuando hablan, tú dices, pero ¿por qué tienen ese tipo de lenguaje? Y tú lo pones a cuatro a hablar y es exactamente lo mismo, pero esa transformación viene transformando no solamente su lenguaje, sino su forma de pensar, su forma de cómo analizar el entorno. Exactamente. Y hay otras cosas, Gaba, que nosotros hemos, ejemplo, el libro de Colosenses capítulo 3, donde habla y donde dice, ejemplo, que pudiéramos decir, algún tipo de esos tipos de cosas que a veces hablamos, en capítulo 3, el 1 y el 2 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Ese es un texto que, sacado de su contexto, manda o llama de manera errónea a el individuo a que se aleje de todo lo que tiene que ver con lo que es esta tierra. Y no pone atención, todo lo que él entiende que es divino es solamente lo que tiene que ver con la iglesia, predicación, evangelismo y demás. Pero hay tanto la gran comisión de ir y predicar el evangelio como el mandato cultural. Ambos son divinos y dados por el mismo Dios. Claro y en sí. ambos nosotros debemos de cumplir con los dos. Claro Entonces, ahí te está diciendo que no ponga tu mirada en las cosas de la tierra. Por ejemplo, yo te pregunto, Julio Ángel no es de la tierra. Claro que sí. Y tú no debes poner Totalmente. tu trabajo. De la tierra. Y no debes ponerla. Totalmente. Entonces, Pablo no se está refiriendo a cosas de la tierra en el sentido que la gente entiende. No. Le está hablando, si tú te vas, no tenemos tiempo de analizarle el contexto, pero lo que se está refiriendo con relación a la cosa que ponga tu vista en la cosa de arriba es con relación a lo que tiene que ver con Cristo, su carácter. El carácter de Cristo, mansedumbre, paz, contemplanza, a esas son las cosas y no a las cosas de la tierra. Y aquí Pablo lo que está haciendo es condenando el ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? El ascetismo era lo que se había permeado a la iglesia de Colosa,
que ahí donde habla en 2.8, que dice no conforméis, a donde 2.8, si tú vas a 2.8, ahí te dice algo con relación, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Él está condenando un sinnúmero de filosofías que han penetrado a la iglesia de Colosas. Entre de ellas, uno de las filosofías había sido el ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? Es la inhibición de los deseos naturales del individuo con el propósito de agradar más al Señor. El asceta, el tipo que se suprime los deseos naturales del él. Que el mismo Dios puso. Que el mismo Dios puso con el propósito de agradar más al Señor. Eso no es bíblico, eso es una filosofía asceta, y Pablo lo que está condenando es eso allí. Y por eso dice, no le pongan la vista en las cosas de la tierra, sino ese es el contexto. Entonces, esto es un tema demasiado lejos y largo, Gaba, que no vamos a poder nada más que hacerle una de las cosas que nosotros tenemos que hacer en esta dualidad de nuestra vida es que tenemos una doble ¿cómo es? Ciudadanía. Pero una sola vida. Una sola vida. Una cosa es entender los tiempos en que vivimos. Así es. Eso es uno A. Por eso tenemos que conocer esos pensadores que montaron esa condición para que hoy estemos hablando de 100 y pico de género. ¿Entiendes? Claro que sí. Eso es. Entonces, todo ese tipo de cosas tú tienes que conocerlo, y por eso cuando habla la palabra que nosotros debemos ser entendidos en los tiempos, para nosotros poder dar razón de lo que nosotros creemos. Y no solamente, claro que sí, ¿cómo nosotros nos vamos a mover si no tenemos conocimiento de los tiempos y no somos entendidos? Eso va a provocar que nos movamos en cualquier tipo de corriente, exactamente por no tener el conocimiento adecuado y no entender lo que está sucediendo. Así es. Y eso es lo que ha pasado hasta el momento. Claro. Nosotros tenemos mucha deficiencia del conocimiento de la palabra, incluso del conocimiento de los tiempos. Así es. La gente distorsiona únicamente por entender de que somos peregrinos y extranjeros. Peregrinos y extranjeros, y hacemos, tiramos o le damos patada exactamente al territorio donde estamos. Cuando a ti te mandaron, y la Biblia dice claramente cuál es tu papel aquí. De hecho, ahí nos dice en el mismo Colosenses capítulo 3, el versículo, me parece, yo lo tenía por allí apuntado, donde nos habla cuál debe de ser nuestra manera de vivir, cómo nosotros debemos de vivir. Dice que en el versículo, déjame ver, dejad también vosotros todas estas cosas. Y en los versículos, vuestra vida sea manifestada. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas y todo ese tipo de cosas le está diciendo. Pero inclusive te está diciendo, hablándole a los siervos, hablándole a la iglesia, que todo lo que ellos debían de hacerlo como para el Señor, de corazón, si fuera para el Señor. Sí. Y dice, te recuerdo que hemos citado eso con mucha frecuencia, ese texto, que al Señor servir. Claro que sí, claro. Entonces, cuando Gaba está en su trabajo, él está sirviendo a Cristo, no está sirviendo a la persona que le está pagando. Y no solamente eso, cuando nosotros obedecemos las leyes terrenales de forma directa, según lo que, y no una cuestión opcional, si nosotros queremos obedecer a Dios y no obedecemos las leyes terrenales, no estamos obedeciendo a Dios. Siempre y cuando estas leyes terrenales no vayan en contra del bien mayor, que es el reino celestial. Que estamos muy claros con eso. Pero en la actualidad hay una especie de desbalance con respecto a eso. Claro. Nosotros vivimos en un mundo, o sobre todo en un país, y nos sentimos orgullosos de eso. Y aquí con los estudios que hemos tenido, nos hemos dado cuenta hasta qué punto nuestros fundadores, nuestros libertadores, fueron capaces de trabajar con una mentalidad cristocéntrica. Sí, una cosmovisión bíblica. Exactamente. Céntricamente. Bíblica, claro que sí. Céntricamente. O sea, ese sonido significa que ya se nos acabó el tiempo, Gaba. Eso es terrible. Sí, y por eso hoy día, Gaba, cerrando ya, que es que nosotros se ve más, vamos a decir,
más elevado cuando una persona es médico a uno que es pastor. Él entiende que el pastor está sirviendo a Dios, pero el médico no. Exactamente. El evangelista está sirviendo al que le está pagando, pero el evangelista está sirviendo a Dios. Entonces ahí es donde va. Pero cuando nosotros entendemos que todo lo que nosotros debemos de hacer o hacemos es haciéndolo para Dios porque al Señor estamos sirviendo, entonces las cosas van a ser totalmente diferentes. Totalmente. Gracias de verdad por estar con nosotros. Para nosotros es un placer llevar cada lunes este estudio de la palabra de Dios. Para Julio Gaba, Arturo Peguero. ha sido un placer estar con ustedes. Señores, mañana los caballeros con un tema tan interesante como este. Dios bendiga, Dios les guarde.